El aire en mi cocina, ese espacio que siempre olía a café recién hecho y a pan tostado, de repente se volvió pesado, irrespirable. Mi hijo, Diego, estaba de pie frente a mí, con la mirada fija en un punto indefinido sobre mi hombro, incapaz de enfrentarme. «Mamá», comenzó, y su voz, la misma que me había llamado por primera vez en esa misma casa, sonaba extraña, ensayada. «Camila y yo hemos estado hablando. Su madre, Beatriz, vendrá a vivir con nosotros. Y con los niños. Bueno, la casa se nos queda pequeña». Hizo una pausa, tragó saliva y finalmente soltó la frase que se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. «Está apretado. Ya decidimos que lo mejor es que te mudes al asilo del centro. Hemos visto fotos. Es un lugar bonito». No era una pregunta, ni una sugerencia. Era una sentencia, dictada en el corazón de mi propio hogar, el lugar que construí con mis manos y mis sueños. Detrás de Diego, como una sombra que proyectaba su voluntad sobre él, estaba Camila, mi nuera. No intentaba disimular la sonrisa de suficiencia que se dibujaba en sus labios. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, en una postura de victoria. Era ella. Lo supe en ese instante. La arquitecta de este exilio. Sus ojos brillaban con un cálculo frío mientras observaba mi reacción, esperando lágrimas, súplicas, una escena que confirmara su poder sobre mi hijo y, por extensión, sobre mi vida. La mención de su madre, Beatriz, una mujer a la que apenas conocía pero cuya reputación de déspota la precedía, era la sal en la herida, la confirmación de que mi lugar ya no solo era cuestionado, sino que estaba siendo activamente ocupado por una extraña. Estaban borrando mi existencia de las paredes que yo misma había levantado con tanto amor y sacrificio a lo largo de los años. Sentí cómo el tiempo se ralentizaba. El tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mi difunto esposo, resonaba en mis oídos como martillazos. Miré a Diego, buscando un rastro del niño al que le leía cuentos por la noche, del joven al que ayudé con sus deberes hasta la madrugada, del hombre que juró cuidarme cuando su padre nos dejó. Pero solo encontré un extraño, un hombre cuya lealtad había sido transferida, un eco de las ambiciones de su esposa. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en la encimera para no caerme. Era la traición en su forma más pura, no un ataque frontal, sino un lento y calculado borrado de mi identidad y mi historia. Un acto de ingratitud que quemaba más que cualquier fuego. Diego, por su parte, continuaba con su discurso aprendido, detallando las supuestas bondades del asilo. Tendrás compañía de gente de tu edad. No tendrás que preocuparte por cocinar o limpiar. Cada palabra era una pala de tierra sobre el ataúd en el que intentaban enterrarme en vida. Evitaba mi mirada a toda costa, concentrándose en la taza de café que sostenía con manos temblorosas. Su cobardía era casi más insultante que la crueldad de Camila. No había malicia en sus ojos, solo una debilidad abrumadora. El miedo a un conflicto con su esposa que superaba con creces el deber de honrar a su madre. Estaba sacrificándome en el altar de su comodidad, vendiendo mis años de dedicación por la promesa de una vida más fácil y sin estorbos. El sol que entraba por la ventana de la cocina, el mismo que durante décadas había iluminado nuestros desayunos familiares, ahora parecía burlarse de mí, proyectando sombras largas y amenazantes. Mis plantas, mis queridas violetas, africanas que cuidaba con esmero en el alféizar, de repente me parecieron marchitas, como si sintieran la ponzoña que se había instalado en el ambiente. Mi casa, mi santuario, el único lugar en el mundo donde me sentía completamente segura, se había transformado en un territorio hostil, en una celda cuyo carcelero era mi propio hijo. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía colgada en la pared, me gritaba la historia de una vida que ellos pretendían archivar y olvidar en un cuarto anónimo de un geriátrico. En ese silencio cargado de palabras no dichas, un torrente de recuerdos me inundó. Las noches en vela cuando Diego tenía fiebre, los cumpleaños celebrados con pasteles caseros porque no alcanzaba para más, los dobles turnos en la fábrica para pagar su universidad de arquitecto, la misma que ahora le permitía planificar mi desalojo. Vendí las pocas joyas de mi madre para dar la entrada de esta casa, esta misma casa que puse a su nombre para que obtuviera el crédito, confiando
ciegamente en su amor y gratitud. ¿Y este era el pago? ¿Ser tratada como un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración? La injusticia era un nudo en mi garganta, un peso insoportable que amenazaba con aplastarme por completo. Pero entonces, mientras mis ojos se posaban en las baldosas del suelo, esas que mi amado Ricardo había colocado con sus propias manos un verano caluroso, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero fue acompañado por una nueva sensación, una fría y tranquila determinación. Recordé una conversación de hace muchos años, una tarde lluviosa en la que Ricardo, con su infinita sabiduría, me hizo firmar un papel. «La confianza es buena, Teresita», me dijo, «pero el papelito resguarda el corazón». En ese momento no entendí del todo su alcance, pero ahora sus palabras resonaban como una profecía. Un pequeño secreto, guardado en el fondo de un baúl de madera, empezó a brillar como una brasa en la oscuridad de mi desesperación. No lloré, no supliqué, simplemente asentí. Un movimiento lento y deliberado de cabeza que pareció desconcertar a Camila, quien esperaba una explosión de histeria. Mi silencio fue mi respuesta. Dejé que saborearan su aparente victoria, que hicieran sus planes y midieran los espacios que pronto ocuparían. Les permití creer que me habían vencido, que me había resignado a mi destino como un estorbo. Pero mientras ellos celebraban sobre un terreno que creían suyo, yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. La verdadera dueña de esa casa no estaba definida por una escritura a nombre de mi hijo, sino por la tinta de un juramento y la fuerza de un derecho que ellos habían olvidado. Y yo estaba dispuesta a recordárselos, a mi manera y a mi tiempo. Mi nombre es Teresa Aguilar, y a mis 69 años he aprendido que la vida teje sus patrones más complejos cuando crees que ya has visto todo el diseño. Soy viuda desde hace más de 15 años, un título que una nunca elige, pero que aprende a llevar con una dignidad silenciosa. Vivo sola en esta casa, la misma que resonaba con las risas de mi hijo y la voz grave de mi esposo, Ricardo. Ahora, el único sonido constante es el de mis agujas de bordar, danzando sobre la tela. Sobrevivo con la modesta pensión que él me dejó y con el dinero que gano, vendiendo mis manteles y pañuelos bordados a una pequeña tienda del barrio. Mi vida era un remanso de paz, un río tranquilo que fluía hacia un mar sereno. Pero la tormenta que desataron mi hijo y mi nuera ha despertado corrientes que ni yo misma sabía que existían en mi interior. 15 años sin Ricardo han sido, en realidad, 15 años en constante diálogo con su recuerdo. Cada rincón de esta casa guarda un eco de su presencia. Mantengo su sillón favorito junto a la ventana, con el cojín exactamente como a él le gustaba. Sus libros de historia siguen en la estantería, acumulando un polvo que me niego a limpiar del todo, como si fuera una capa protectora de su esencia. La gente podría pensar que vivo anclada en el pasado, que es una forma de tristeza, pero para mí es una celebración del amor. Es mi manera de decirle, cada día, que nuestro hogar sigue siendo nuestro, que la promesa que nos hicimos frente al altar no terminó con su último aliento. Este lugar no es solo un conjunto de ladrillos y tejas, es el testamento de nuestra vida compartida, y eso es algo que no pienso permitir que nadie profane. Mi rutina es mi ancla. Me levanto con el primer rayo de sol, antes de que el mundo se llene de ruido. El primer acto del día es siempre el mismo: hablarles a mis plantas mientras las riego. Una conversación unilateral que me llena de una paz inexplicable. Después del desayuno, me siento en mi mecedora junto al ventanal y comienzo mi trabajo. El bordado requiere paciencia y precisión. Cada puntada es un acto de meditación. Las tardes las dedico a las labores del hogar y, si el tiempo acompaña, a un pequeño paseo por el parque. Son estos pequeños rituales los que han mantenido mi mente lúcida y mi espíritu en calma durante años. Han sido mi armadura contra la soledad, una estructura invisible que sostenía mis días. Ahora, entiendo que también han sido mi entrenamiento para la batalla que se avecina. Quienes me conocen dirían que soy una mujer dócil, de naturaleza tranquila y voz suave. Siempre he preferido escuchar a hablar, ofrecer una sonrisa antes que un ceño fruncido. La paciencia, me decía mi madre,
Es una virtud que desarma a los necios. He vivido bajo esa premisa, creyendo que la bondad era un escudo suficiente contra las asperezas del mundo. Y quizás por eso, mi nuera Camila siempre me ha visto como un ser débil, una figura decorativa y anticuada, fácil de manipular. Confundió mi silencio con sumisión, mi amabilidad con falta de carácter. Fue su más grave error de cálculo, porque no se dio cuenta de que las raíces más fuertes son las que crecen en silencio, bajo la tierra, lejos de las miradas indiscretas. Debo admitirlo, mi mayor vulnerabilidad siempre ha tenido un nombre: Diego. Por él he sido capaz de justificar lo injustificable, de perdonar lo imperdonable. Mi amor de madre, incondicional y a veces ciego, me ha impedido ver la lenta transformación de mi hijo en un hombre dominado por la voluntad de su esposa. He excusado sus ausencias, su falta de interés, atribuyéndolas al estrés del trabajo o a las exigencias de su propia familia. Me negaba a aceptar que la influencia de Camila estaba erosionando los valores que, con tanto esmero, le inculqué. Este amor, que debería haber sido mi mayor fortaleza, se convirtió en la puerta de entrada para el desprecio y la manipulación. Permití, por amor, que me faltaran al respeto, un error que he empezado a enmendar. Pero debajo de esta capa de abuela tierna y madre abnegada, yace una fortaleza que ni yo recordaba poseer, una resiliencia forjada en las llamas de la adversidad. Quedarme viuda antes de los 50, con un hijo adolescente y una hipoteca por pagar, no fue fácil. Trabajé limpiando casas por la mañana y cosiendo para afuera por la noche, sin quejarme, sin flaquear, porque Diego me necesitaba. Aprendí a estirar cada centavo como si fuera un chicle, a remendar la ropa y el alma con el mismo hilo de la perseverancia. Esa fuerza no ha desaparecido, solo estaba dormida, aletargada por la comodidad de una vida sin sobresaltos. Ahora, la injusticia la ha despertado de su letargo y ruge en mi interior como una leona que defiende su territorio. Mi arte, el bordado, es mucho más que un pasatiempo o una fuente de ingresos. Es mi diario íntimo, el lenguaje de mi alma. En cada hilo de color que escojo, en cada puntada que doy, vuelco mis emociones, mis recuerdos y mis anhelos. Cuando estoy triste, mis flores tienden a ser de tonos azules y melancólicos. Cuando me siento esperanzada, los amarillos y naranjas invaden la tela. Es un proceso lento, meticuloso, que me ha enseñado que los diseños más hermosos y resistentes se construyen con paciencia y constancia, uniendo miles de pequeños puntos hasta formar un todo inquebrantable. Y así, como bordo mis manteles, he empezado a bordar el plan para defender mi dignidad, puntada a puntada, con la misma precisión y la misma calma inquebrantable. Si me miraras, verías a una anciana como tantas otras. El pelo completamente blanco, recogido siempre en un moño sencillo, la piel surcada de arrugas, mapas de una vida de risas y también de preocupaciones. Mis manos, sobre todo, delatan mi historia. No son suaves ni delicadas, son manos de trabajadora, con los nudillos algo hinchados por la edad, pero con dedos aún ágiles y firmes, capaces de manejar la aguja más fina. Sin embargo, si te fijaras bien en mis ojos, verías algo nuevo. La calidez y la ternura de siempre siguen ahí, pero ahora están acompañadas de un brillo acerado, un destello de determinación que antes no existía. Es la mirada de alguien que ha sido empujada al límite y ha decidido no retroceder ni un centímetro más. Esta casa no es solo mi hogar, es el ancla de mi identidad. Cada objeto es un portal a otro tiempo. La pequeña marca en el marco de la puerta de la cocina me recuerda la vez que Diego, con 5 años, intentó medir su altura con un clavo. La mancha casi imperceptible en la alfombra del salón es del vino que derramamos Ricardo y yo, celebrando nuestro 20º aniversario. Estos recuerdos no son cadenas que me atan al pasado, son los cimientos sobre los que se sostiene mi presente. Son la prueba tangible de una vida de amor y sacrificio. Luchar por esta casa es luchar por mi historia, por mi derecho a ser la guardiana de mis propias memorias. No pueden simplemente empaquetarlas
y mandarlas a un almacén para que cojan polvo. Hasta hace unos días, mi mayor ambición era envejecer en paz, rodeada de mis plantas y mis hilos, viendo a mis nietos crecer. Un deseo simple, humilde, pero la cruel decisión de mi hijo ha plantado en mí un nuevo propósito. Ya no se trata solo de conservar un techo sobre mi cabeza, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de reclamar el respeto que merezco como madre y como persona. Se trata de enseñarles, a Diego y a Camila, que la dignidad de un anciano no es un objeto desechable. La mujer callada y complaciente ha encontrado su voz y está lista para que el mundo, y sobre todo su familia, la escuche con claridad. Mi vejez no será un epílogo de sumisión, sino un testamento de fortaleza. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Mi familia es pequeña, tejida con los hilos de un solo hijo, Diego, y bendecida con la luz de 2 nietos, Sofía de 10 años y Leo de 7. Ellos son el sol que ilumina mis días más grises. En sus risas encuentro el eco de la infancia de su padre. En sus abrazos siento la continuación de la vida. Sin embargo, este amor tan puro se ha convertido, en manos de mi nuera, en un arma de doble filo. Camila ha sido muy hábil en utilizar a los niños como moneda de cambio, ofreciéndome su compañía a cambio de mi sumisión, o privándome de ella cuando sentía que no me doblegaba a sus deseos. Me permitía ser la abuela que cuida y cocina, pero nunca la matriarca que aconseja y guía. Mi rol en esta familia fue redefinido por ella desde el principio, limitándome a ser una figura funcional, pero sin voz ni voto. Diego, mi querido Diego, no es un hombre malo, o al menos me aferro a esa creencia con todas mis fuerzas. Su gran pecado no es la maldad, sino una debilidad de carácter que lo ha convertido en una marioneta en manos de su esposa. Es un arquitecto talentoso, orgulloso de los edificios que diseña, sin recordar quizás que los cimientos de su carrera los construí yo con mis noches de insomnio y mis manos agrietadas por el trabajo. En su vida profesional es un león, pero en su hogar es un cordero temeroso. El pavor que le tiene a una discusión con Camila, a una mirada de desaprobación o a un silencio castigador es infinitamente mayor que el respeto que le debe a su madre. Él se convence a sí mismo de que esta decisión es por el bien de su familia, sin darse cuenta de que me está amputando de ella. La verdadera antagonista de mi historia, la mente maestra detrás de mi exilio, es Camila Duarte. Es una mujer de belleza estudiada y sonrisa afilada. Siempre va impecablemente vestida, como si la vida fuera una pasarela constante. Para ella, las apariencias no son importantes. Lo son todo. Proviene de una familia que perdió su fortuna y vive obsesionada con recuperar un estatus social que cree merecer. Me ve a mí, a Teresa Aguilar, como una pieza anacrónica en el Museo de la Vida Perfecta que está intentando construir. Soy el mueble viejo, el jarrón pasado de moda, la personificación de un pasado humilde que ella se esfuerza por borrar. Mi sencillez es un insulto a su sofisticación. Mi existencia en esta casa es una mancha en su lienzo de perfección. La motivación de Camila va más allá de un simple capricho. Cuando se casó con Diego, no solo vio a un hombre enamorado, sino a un proyecto. Vio a un arquitecto con potencial, dueño de una casa en un buen barrio, que, con las reformas adecuadas, podría convertirse en el escenario perfecto para su vida soñada. Su ambición es su motor. Esta casa no es para ella un hogar lleno de recuerdos, sino un activo inmobiliario, una declaración de intenciones. Quiere derribar paredes, poner suelos de mármol y tener una cocina de revista. Y yo, con mis costumbres, mis muebles, heredados y mi negativa a tirar nada que aún sirva, soy el principal obstáculo para su gran obra. Para que su futuro brille, mi pasado debe ser demolido. Y como si su propia ambición no fuera suficiente, ahora cuenta con el refuerzo de su madre, Beatriz Montoya, una mujer que es el reflejo de lo que Camila aspira a ser, fría, calculadora y con un sentido del derecho que resulta insultante. Según Camila, su madre, lo ha pasado muy mal y necesita un lugar donde vivir, presentándola como una
víctima a la que debemos acoger. Pero yo sé la verdad. Beatriz es el ariete que Camila necesitaba para derribar la última puerta de mi resistencia. Su llegada es la excusa perfecta, el argumento irrefutable para justificar mi expulsión. Juntas son un ejército de dos, conspirando en susurros y miradas cómplices, planeando la conquista de mi hogar, mientras yo aún vivo en él. Nuestra relación nunca fue fácil. Desde el primer día que Diego me la presentó, sentí una corriente de aire frío. Intenté acogerla con el corazón abierto. Le preparé su comida favorita. Le mostré los álbumes de fotos de la infancia de Diego. Ella sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus comentarios eran sutiles, pequeñas agujas envenenadas. ¿No has pensado en pintar estas paredes de un color más moderno, Teresa? Este sofá es clásico, ¿verdad? Cada frase era una crítica velada, un recordatorio constante de que, para ella, yo y todo lo que me representaba estábamos obsoletos. Diego, por supuesto, nunca notó nada, o prefirió no notarlo, ciego de amor y deseoso de que las dos mujeres de su vida se llevaran bien. Recuerdo una cena de Navidad, hace un par de años, que marcó un punto de inflexión. Camila decidió que la disposición de mis muebles era poco funcional. Para recibir a sus amigos importantes, sin pedir permiso, empezó a moverlo todo, arrastrando el sillón de Ricardo a una esquina, escondiendo mis figuritas de porcelana en un cajón. Me sentí como una extraña en mi propia casa, una empleada a la que se le dictan órdenes. Le pedí a Diego con la mirada que interviniera, que le dijera algo, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Déjala, mamá. Ella sabe de decoración». Esa noche entendí que había perdido a mi hijo. Había cedido no solo el control de su vida, sino también el respeto por la mía. Todo por mantener la paz conyugal. Lo que viví en la cocina no fue un acto aislado, sino la culminación de años de menosprecio y faltas de respeto. Las agresiones, pasivas, se convirtieron en un desdén cada vez más evidente, sobre todo tras el nacimiento de los niños. Camila empezó a usar su acceso a mis nietos como una herramienta de poder. Si yo opinaba sobre la educación de los pequeños, o si no estaba de acuerdo con alguna de sus decisiones, pasaban semanas sin que me los trajera a casa. Me enseñó, a través de un chantaje emocional constante, que mi voz no tenía valor. Así que, en retrospectiva, la decisión de enviarme a un asilo no debería haberme sorprendido. Era, simplemente, el último y más lógico paso en su plan de anularme por completo. Cuando Ricardo y yo nos casamos, éramos jóvenes y solo teníamos nuestros sueños en los bolsillos. El más grande de todos era tener una casa propia, un lugar donde echar raíces y ver crecer a nuestra familia. Él trabajaba de sol a sol como capataz en la construcción y yo cosía para las señoras del barrio hasta que se me cansaba la vista. Cada moneda que ahorrábamos iba a parar a una lata de galletas que guardábamos bajo el colchón. Recuerdo las noches en que contábamos nuestro pequeño tesoro, imaginando el color de las paredes y el jardín que tendríamos. No anhelábamos lujos ni riquezas, solo la seguridad de un techo que pudiéramos llamar nuestro. Un refugio construido con el cemento de nuestro esfuerzo y el agua de nuestra ilusión. Fue una época dura, pero éramos felices porque construíamos nuestro futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Luego llegó Diego, y nuestro universo se reorganizó a su alrededor. Él se convirtió en nuestro sol, y todo lo demás empezó a girar en su órbita. Los sacrificios, que antes nos parecían grandes, se convirtieron en la norma. Ya no había cine los domingos ni pequeños caprichos para nosotros. Cada centavo extra, cada hora de trabajo adicional, era para él, para su ropa, sus juguetes y, sobre todo, para asegurar su educación. La lata de galletas cambió de propósito. Ya no era para la casa, era para el futuro de Dieguito. La alegría de verlo crecer sano y feliz era el combustible que nos mantenía en marcha. Una recompensa que superaba con creces cualquier renuncia. Éramos un equipo, Ricardo y yo, con la única y sagrada misión de allanarle el camino a nuestro hijo. Pero la vida, que te da con una mano, te arrebata con la otra sin previo aviso. Ricardo sufrió un infarto fulminante en la obra. Tenía solo 48 años. Mi mundo se partió en dos. De un día para otro, me encontré sola,
con un hijo adolescente que me miraba esperando respuestas que yo no tenía, y una hipoteca que pesaba como una losa sobre mi alma. El dolor era un océano negro y profundo que amenazaba con ahogarme cada mañana al despertar. Pero entonces veía a Diego, tan perdido como yo, y sabía que no tenía derecho a hundirme. Por él tenía que ser fuerte. Por él tenía que aprender a navegar la tormenta, aunque el timón me temblara en las manos y no viera tierra firme en el horizonte. Mi primer trabajo después de su muerte fue limpiar las casas de las familias adineradas del otro lado de la ciudad. Fue una lección de humildad que me partió el orgullo en 1000 pedazos. Yo, que siempre había sido la dueña de mi hogar, ahora tenía que arrodillarme para fregar los suelos de otros. Llegaba a casa por la tarde con la espalda dolorida y las manos despellejadas por la lejía, pero siempre con una sonrisa en el rostro, para que Diego no me viera sufrir. Le preparaba la merienda y le preguntaba por sus estudios, aparentando una normalidad que estaba muy lejos de sentir. Él nunca supo el peso de las miradas condescendientes que soporté, ni las veces que lloré en el autobús de vuelta a casa. Todo para que él pudiera seguir siendo un adolescente, sin más preocupación que sus exámenes. Pronto me di cuenta de que con un solo sueldo no alcanzaría, así que tomé un segundo trabajo como cocinera en el turno de noche de un pequeño restaurante de carretera. Mis días se convirtieron en una maratón sin fin. Salía de limpiar una casa para meterme en una cocina, grasienta hasta la madrugada. Dormía apenas 3 o 4 horas, sentada en el autobús o en pequeños descansos. El olor a fritanga se me impregnaba en el pelo y en la ropa. Era mi perfume de sacrificio. Mientras mis manos pelaban patatas y freían huevos para camioneros, mi mente estaba en Diego, en que no le faltaran sus libros, en que pudiera ir a la excursión de fin de curso con sus amigos. Estaba exhausta, sí, pero mi cansancio era un precio pequeño a pagar por su normalidad. El momento decisivo llegó cuando Diego decidió que quería estudiar arquitectura en la universidad. La matrícula era una cifra que me parecía de otro planeta, inalcanzable, pero ver la ilusión en sus ojos me dio la fuerza para tomar la decisión más difícil. Vendí el único bien de valor que me quedaba, una pequeña parcela de tierra en el pueblo que había heredado de mis padres. Era mi único vínculo material con mis raíces, mi plan de seguridad para la vejez. No lo dudé ni un segundo. Fui al notario, firmé los papeles y le entregué el dinero en un sobre. «Esto es para tu futuro, hijo», le dije. «Constrúyelo bien». Estaba entregándole mi pasado para que él pudiera edificar su porvenir. Mi apoyo no fue solo económico. Durante sus años de carrera, me convertí en su secretaria, su cocinera personal y su psicóloga. Pasé incontables noches en vela pasándole a máquina sus trabajos, porque a él se le cerraban los ojos del cansancio. Me aseguraba de que siempre tuviera un plato de comida caliente sobre la mesa, sin importar a qué hora llegara de la facultad. Escuchaba sus frustraciones con los profesores y sus agobios antes de las entregas. Fui el andamio silencioso sobre el que él construyó su éxito. Una presencia constante y discreta que se aseguraba de que ninguna tormenta derribara su estructura. Él ponía el talento, y yo, todo lo demás, sin pedir nunca un reconocimiento. Cuando por fin se graduó y encontró un buen trabajo, pudimos terminar de pagar la hipoteca de la casa. Fue un día de una alegría inmensa. Y entonces, en un acto de amor y confianza que hoy me parece una locura, decidí poner la escritura de la casa a su nombre. «Tú eres el hombre de la casa ahora, Diego», le dije con todo el orgullo de una madre. «Esto es tuyo». Creía que así aseguraba su patrimonio, que le daba una base sólida desde la cual volar. En mi inocencia pensé que al darle la propiedad legal, estaba también asegurando mi lugar en ella para siempre, bajo el techo del amor y la gratitud filial. Qué equivocada estaba. Ahora contemplo el abismo que separa lo que di de lo que estoy recibiendo. Las manos que fregaron suelos ajenos para que las suyas pudieran dibujar planos son las mismas manos a las que hoy se les señala la puerta de salida. La educación que pagué vendiendo la tierra de mis padres es la que le ha dado las herramientas para planificar mi desalojo con eficiencia. La confianza ciega que deposité en él, al poner esta casa a su nombre, se ha convertido en el arma que utiliza para despojarme. Cada sacrificio, cada renuncia, cada lágrima silenciosa,
ha sido devuelta en forma de una frase fría y lapidaria. Está apretado. Ya decidimos. Nunca consideré mis actos como sacrificios. Para mí, eran simplemente las cosas que una madre hace por un hijo, manifestaciones naturales del amor más puro. No esperaba que me construyera un monumento, ni que me pagara una deuda, porque el amor no entiende de contabilidad. Solo esperaba respeto, solo anhelaba un poco de gratitud y un lugar tranquilo donde pasar mis últimos años. Ver cómo todo eso me es negado es la verdadera herida. No es la casa, no es el dinero. Es la dolorosa revelación de que la obra de toda mi vida, la construcción de mi hijo como un hombre de bien, ha resultado ser un edificio con los cimientos podridos. En el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas de lana que solo uso en el más crudo invierno, descansa un baúl de madera de cedro. No está cerrado con llave ni oculto de ninguna manera, pero ha sido ignorado por todos durante años, considerado simplemente como el guardián de mis nostalgias. Camila, en una de sus inspecciones no solicitadas a mi habitación, lo desestimó una vez como un trasto viejo lleno de trapos apolillados. Y eso es lo que parece en la superficie. Un depósito de manteles bordados, álbumes de fotos y recuerdos sin valor monetario. El baúl tiene un olor particular, una mezcla de madera vieja y lavanda seca, el aroma de mis secretos. Era el baúl de las cosas importantes, de Ricardo. Y ahora entiendo que su valor no reside en lo que se ve, sino en lo que ha permanecido oculto a simple vista. Una tarde lluviosa, pocas semanas antes de morir, Ricardo me sentó a su lado en la cama y puso mis manos sobre la tapa tallada del baúl. Lo recuerdo como si fuera ayer. Su mirada era seria pero tranquila. «Aquí dentro está todo lo que hemos construido, Teresita», me dijo con su voz grave. «Está nuestra historia, pero también tu protección. Prométeme que nunca te desharás de él y que solo mirarás en el fondo si algún día sientes que nuestro hogar está en peligro». En aquel momento, asentí sin comprender del todo la profundidad de sus palabras. Creí que se refería al valor sentimental. Ahora, su advertencia resuena en mi mente como una profecía, un mapa que me dejó para navegar estas aguas turbulentas. El peligro ha llegado, y ha llegado el momento de abrir el baúl. Después de la cruel sentencia de Diego, esperé a que la casa quedara en silencio. Con el corazón latiéndome en la garganta, arrastré el pesado baúl hasta el centro de la habitación. Mis manos temblaban al levantar la tapa. El familiar olor a cedro y lavanda me envolvió. Un abrazo desde el pasado. Lo primero que vi fue la capa superficial de recuerdos que yo misma había colocado allí a lo largo de los años. Mi velo de novia, cuidadosamente doblado. Los primeros patucos de lana de Diego. Las fotos de nuestros aniversarios. Era una perfecta fachada de sentimentalismo. Una barrera de memorias, felices que protegía eficazmente el verdadero tesoro que se escondía debajo. El legado de la prudencia de mi esposo. Con cuidado, retiré la capa de recuerdos hasta llegar al fondo del baúl. Y allí estaba, un sobre grande de papel manila, amarillento por los años, sellado con lacre rojo. El pulso se me aceleró al reconocer la caligrafía firme y elegante de Ricardo en el anverso. Había escrito con tinta negra: «Para mi amada esposa, Teresa Aguilar, abrir solo en caso de necesidad». La solemnidad de la frase me provocó un escalofrío. Sentí una mezcla de temor y esperanza. Temor a lo que pudiera encontrar, a confirmar que Ricardo había previsto una traición como esta. Y esperanza, una llama diminuta pero intensa, de que en ese sobre estuviera la respuesta a mis plegarias, el arma que necesitaba para defenderme. Con dedos torpes, rompí el sello. Dentro del sobre no había una carta de amor, sino 2 documentos legales. El primero era una copia del testamento de Ricardo, donde expresaba claramente sus voluntades. Pero el segundo era el verdadero tesoro, el escudo que mi marido y su sabio amigo abogado habían forjado para mí. Era un documento de usufructo vitalicio, registrado ante notario. Mientras leía el lenguaje legal, las palabras comenzaron a bailar frente a mis ojos. Cede el derecho de uso y disfrute de por vida, independientemente de quién ostente la nuda propiedad. Derecho intransferible e inalienable. Comprendí su poder. La ley me daba el derecho
inquebrantable de vivir y morir en mi casa. Y nadie, ni siquiera el dueño legal, podía quitármelo. Al final del documento vi 3 firmas. La mía, que apenas recordaba haber estampado. La de Ricardo, tan familiar. Y la de un testigo, un nombre que me trajo una oleada de alivio. Joaquín Morales. El señor Morales, el viejo amigo de la familia. Un abogado jubilado, pero de mente afilada como un bisturí. De repente, ya no estaba sola. No solo tenía un documento legal irrefutable en mis manos, sino también un posible aliado. Un hombre de leyes que conocía la historia desde su origen. Un plan comenzó a tejerse en mi mente. No diría nada todavía. Dejaría que Camila y Diego siguieran adelante con sus planes. Mi primer paso sería contactar al señor Morales. El secreto que guardaba el baúl ya no era solo un recuerdo. Era mi escudo y mi espada. La primera ofensiva no tardó en llegar. Una mañana, sin previo aviso, Camila entró en casa acompañada de un hombre joven con gafas de diseño y una cinta métrica al cuello. «Teresa, este es Julián, un amigo diseñador de interiores. Solo vamos a tomar unas medidas para ver el potencial del espacio», anunció con una naturalidad pasmosa. Ignorándome por completo, comenzaron a pasearse por mi casa, mi santuario, hablando en voz alta sobre tirar este tabique, abrir la cocina al salón y crear un ambiente más diáfano. La humillación alcanzó su punto álgido cuando entraron en mi dormitorio. Mientras yo permanecía de pie en un rincón, muda y paralizada, Julián midió la pared donde está mi cama y le dijo a Camila: «Aquí cabe perfectamente un vestidor de pared a pared». Me trataban como a un fantasma, una presencia invisible en una casa que ya consideraban suya. Esa noche, intenté hablar con Diego. Lo esperé en el salón, con el corazón encogido de angustia. Le conté cómo me había sentido, como una intrusa en mi propio hogar, mientras su esposa y un extraño rediseñaban mi vida frente a mis narices. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. «Mamá, no exageres», respondió con un tono cansado, el mismo que usaba cuando yo le pedía que arreglara un grifo que goteaba. «Solo están mirando posibilidades. Camila tiene muy buen gusto. Ya verás qué bonita va a quedar la casa». Su displicencia fue un golpe más duro que la arrogancia de Camila. Comprendí en ese momento que mi hijo no era un cómplice pasivo, sino un participante activo en mi anulación. Había elegido su bando, y no era el mío. El siguiente fin de semana, fuimos a comer a casa de los padres de Camila. Fue una emboscada perfectamente orquestada. En medio del postre, mi nuera, con una sonrisa radiante, levantó su copa y anunció la maravillosa noticia. Explicó a todos los presentes que su querida madre, Beatriz, se mudaría con ellos muy pronto. Y luego, mirándome directamente a los ojos con un brillo malicioso, añadió: «Y ocupará la preciosa suite de la planta baja, que tiene acceso directo al jardín. Mi dormitorio». Describió mi dormitorio como si ya estuviera desocupado. Tuve que soportar las sonrisas, las felicitaciones y las miradas de lástima de una docena de extraños, mientras sentía cómo el suelo se abría bajo mis pies. Estaba siendo despojada públicamente, y mi verdugo era aclamado por ello. Fiel a lo anunciado, Beatriz Montoya apareció en mi puerta una tarde, con la excusa de una visita preliminar. Entró en mi casa como una generala inspeccionando un cuartel. Su mirada crítica lo recorrió todo, desde mis cortinas bordadas hasta el retrato de Ricardo. Cuando llegó a mi habitación, la inspección fue exhaustiva. Pasó un dedo por la cómoda buscando polvo y arrugó la nariz. «Este cuarto tiene un olor a cerrado, aguardado», sentenció. Luego se volvió hacia mí, con una falsa dulzura que no ocultaba su impaciencia, y preguntó: «¿Y ya has pensado cuándo empezarás a empaquetar tus cositas, Teresa? Para que la transición sea lo más cómoda posible para todos». No era una pregunta, era una orden de desalojo disfrazada de amabilidad. La crueldad de Camila encontró entonces un nuevo y doloroso objetivo. Mis nietos. Comenzó una campaña de manipulación sutil, pero devastadora. Se sentaba con Sofía y Leo y les contaba, con un tono de cuento de hadas, que la abuela Teresa se va a mudar a una casa nueva y muy grande, llena de otros abuelitos para jugar a las cartas. Los niños, con su inocencia, no entendían. Venían a mí con los ojos llenos de lágrimas y me preguntaban:
Abuela, ¿es verdad que te vas porque ya no nos quieres? Cada una de sus preguntas era una daga en mi corazón. Intentar explicarles la verdad era imposible. Solo conseguiría confundirlos más y ponerlos en medio de un conflicto de adultos. Camila me estaba aislando, utilizando el amor más puro que tengo para hacerme el mayor daño posible. Decidí plantar cara en las pequeñas cosas, en un intento desesperado por defender los últimos vestigios de mi territorio. En el jardín hay un rosal que Ricardo plantó para nuestro 10º aniversario. Camila anunció que lo ibas a arrancar porque las rosas tienen espinas y son peligrosas para los niños. Me negué en rotundo. Le dije que ese rosal no se tocaba. Al día siguiente, al salir al jardín, me lo encontré arrancado de cuajo y tirado a un lado, con las raíces al aire. Cuando le pedí una explicación a Camila, me dijo con una calma exasperante que el jardinero se había confundido. Pero yo vi la sonrisa fugaz en su rostro. El mensaje era cristalino. Cualquier cosa que yo amara, cualquier cosa que me anclara a esta casa, sería destruida. Unos viejos vecinos, los Martínez, vinieron a visitarme una tarde. Camila, que los vio llegar, se apresuró a unirse a nosotros en el porche, desplegando todo su arsenal de falsa compasión. Les contó, con un suspiro de preocupación, lo mucho que les costaba tomar la decisión, pero que habían encontrado una residencia asistida maravillosa para mí. No queremos que se sienta sola. Con la edad una necesita cuidados y compañía constante, decía, mientras me acariciaba el hombro en un gesto teatral. Los Martínez, que me conocen de toda la vida, me miraban con una mezcla de pena y desconcierto. Me sentí como una niña indefensa, como si mi capacidad de decidir sobre mi propia vida hubiera sido anulada frente a todos. La presión, hasta ahora emocional, adoptó un nuevo matiz, el financiero. Una noche, Diego se sentó a mi lado en el sofá, con una seriedad impostada que no le había visto antes. Con muchos rodeos, me explicó que el asilo que habían elegido era de primera categoría y, por lo tanto, bastante caro. «Hemos pensado», dijo, evitando mi mirada, «que tu pensión podría ayudar a cubrir una parte de los gastos mensuales. Sería una gran ayuda para nosotros, mamá». La audacia de su propuesta me dejó sin aire. No solo querían echarme de mi casa, la misma que pagué con mi sudor, sino que además pretendían que financiara mi propio exilio con el dinero que me dejó mi marido. Querían despojarme de todo, mi hogar, mi dignidad y mi independencia económica. El abuso psicológico se volvió una constante diaria. Camila comenzó a organizar mis cosas sin mi permiso. Encontraba cajas en mi armario con la etiqueta «donación» y dentro veía mis libros, mi ropa, pequeños objetos personales. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré el álbum de fotos de mi boda en el fondo de una de esas cajas. La enfrenté, con el álbum temblando en mis manos. Ella me miró con sus ojos más inocentes y dijo: «Ay, Teresa, perdona. Con tanto trasto viejo que tienes por todas partes, es muy fácil confundirse». La palabra trasto retumbó en mi cabeza. No eran mis cosas las que consideraba trastos, era a mí. Estaba vaciando mi vida en cajas de cartón. Hice un último y desesperado intento de llegar al corazón de mi hijo. Una tarde, cuando Camila no estaba, me senté con él y le mostré una vieja fotografía. Éramos los tres, Ricardo, un pequeño Diego de 5 años, y yo, en el jardín, junto al rosal. Diego sostuvo la foto, la miró durante un largo rato con una expresión indescifrable y me la devolvió. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», dijo con una voz fría, desprovista de toda emoción. «Lo hacemos por tu bien, para que estés mejor cuidada». En ese momento comprendí que el niño de la foto había muerto. El hombre que tenía delante era un extraño, protegido por una coraza de egoísmo y cobardía que ninguna imagen del pasado podía penetrar. La campaña de difamación de Camila se extendió al vecindario. En una pequeña reunión en la calle para organizar las fiestas del barrio, la oí hablar en un corrillo sobre los desafíos de cuidar a personas mayores. Suspiraba y contaba, en un tono de mártir, lo testaruda que yo me había vuelto, y cómo a veces me confundía con las fechas y los nombres. Estaba sembrando la semilla de la duda sobre mi salud mental,
pintándome como una anciana senil que no estaba en condiciones de tomar sus propias decisiones. Quería que todos pensaran que enviarme a un asilo no era un acto de crueldad, sino una necesidad médica, una medida de protección. Estaba construyendo su coartada ante el mundo. El primer acto físico de desalojo ocurrió mientras yo daba mi paseo vespertino. Al volver, sentí que algo faltaba en el salón. Tardé un segundo en darme cuenta. Mi mecedora, la que Ricardo me regaló y en la que he acunado a mis nietos, ya no estaba junto a la ventana. Corrí por toda la casa buscándola, hasta que la encontré en el garaje, cubierta con una lona polvorienta. Se me encogió el alma. No era solo un mueble, era un pedazo de mi vida, un testigo silencioso de mis alegrías y mis penas. Estaban desmantelando mi existencia pieza por pieza, borrando mis huellas antes incluso de que me hubiera ido, asegurándose de que no quedara nada de mí entre esas paredes. En medio de esta oscuridad, recibí una llamada que fue como un faro en la noche. Era el señor Morales. Me comunicó, con una voz calmada pero firme, que había revisado toda la documentación y que mi derecho era, en sus palabras, sólido como una roca. Me confirmó que el documento de usufructo vitalicio era inexpugnable. Me aconsejó paciencia. «Déjelos seguir, Teresa», me dijo. «Déjelos que muestren su verdadera cara a todo el mundo. Cuanto más profundo cabe en el hoyo de su codicia, más dura y resonante será su caída». Sus palabras me infundieron una nueva fuerza. Mi plan silencioso tenía ahora el respaldo de la ley y la experiencia. Ya no tenía miedo, solo una fría y serena determinación. El golpe final llegó una noche de martes. Diego y Camila me pidieron que me sentara en el salón. Tenían la misma expresión grave y ensayada que usaron al principio. Sin rodeos, me informaron que ya habían pagado el depósito de una habitación en la residencia Las Camelias y que mi ingreso estaba programado para dentro de 2 semanas exactamente. «Ya está todo arreglado, mamá», dijo Diego, como si me estuviera haciendo un favor. Camila añadió que empezarían a traer las cosas de su madre ese mismo fin de semana, para ir adelantando. La fecha estaba fijada. El ultimátum estaba sobre la mesa. El conflicto había llegado a su punto de no retorno, y supe que el momento de actuar se acercaba inexorablemente. Esa noche, después de que me dieran el ultimátum de 2 semanas, no pude dormir. Me senté en mi mecedora, en la oscuridad de mi cuarto, mientras la casa crujía a mi alrededor. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad gélida, una lucidez cortante como un cristal roto. El dolor seguía ahí, sordo y profundo, pero ya no me paralizaba. Había tocado fondo, y en el fondo de ese abismo de humillación encontré algo duro e inquebrantable, mi propia voluntad. Comprendí que había pasado demasiado tiempo suplicando amor y respeto a quienes no tenían intención de dármelo. La mendiga de afecto había muerto esa noche. En su lugar, nacía una estratega. El tablero de juego estaba listo, y aunque ellos habían movido todas las piezas, yo guardaba un as en la manga. Me levanté y me miré en el espejo del armario. La luz de la luna que se filtraba por la ventana me devolvía el reflejo de una mujer a la que casi no reconocía. Pálida, con ojeras profundas y el cabello revuelto, parecía una víctima, una mujer derrotada. Pero entonces me obligué a mirar más adentro, más allá de la superficie del cansancio, y en el fondo de mis pupilas vi un destello. Era la chispa de mi madre, una mujer recia que enviudó joven y sacó adelante a 5 hijos sola. Era la determinación de mi abuela, que cruzó un océano con lo puesto en busca de una vida mejor. Me di cuenta de que la sumisión no corría por mis venas. La sangre que heredé era de luchadoras, y en ese preciso instante decidí dejar de implorar y empezar a luchar por mi dignidad. Con una nueva calma, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la foto de mi boda. La imagen de Ricardo, joven y sonriente, me devolvió la fuerza. Acaricié su rostro con la yema de los dedos y le hablé en Mintot Simtos, un susurro, no con la voz de una viuda desamparada, sino con la de una socia a punto de cerrar el negocio de su vida. «Mi amor», le dije al retrato, «creen que me han vencido. Me han subestimado, Ricardo. Creen que mis arrugas son sinónimo de debilidad
y que mis canas me han nublado el juicio. Pues es hora de que les recuerde de qué madera estoy hecha. La misma madera que usamos para construir este hogar, esa que no se pudre ni se doblega. Guardé la foto y sentí que no estaba sola en esa habitación. Estaba a punto de librar nuestra última batalla juntos. Mi primer movimiento fue deliberado y preciso. Cogí el teléfono. Mis dedos ya no temblaban al marcar el número. Al otro lado de la línea, la voz sosegada del señor Morales fue un bálsamo. Sin rodeos le expliqué la situación. «Me han dado 2 semanas», escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo hizo una pregunta. «¿Están planeando alguna celebración? ¿Alguna despedida?» Le dije que no. Y entonces él me dio la pieza final de su consejo estratégico. «Sugiera una, Teresa. Proponga un almuerzo de despedida. Invite a amigos, a vecinos. Deje que ellos mismos construyan el escenario. La justicia, para que sea ejemplar, debe tener testigos. Cuanto más público sea el teatro, más inolvidable será la lección». Colgué el teléfono con un plan claro y una serenidad que me sorprendió a mí misma. A la mañana siguiente convoqué a Diego y a Camila en la cocina, el mismo lugar de mi sentencia inicial. Me miraron con recelo, esperando otra escena de lágrimas o reproches. Pero los sorprendí. Con una voz tranquila, casi dócil, les dije: «Lo he estado pensando toda la noche. Y tienen razón. Ya estoy mayor. Y esta casa es muy grande para mí. Acepto ir a la residencia». La reacción fue instantánea. En el rostro de Camila floreció una sonrisa de triunfo absoluto. Diego, por su parte, dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que casi pareció un sollozo. Mi rendición era la absolución que él necesitaba para acallar su conciencia. No se dieron cuenta de que mi sumisión era un caballo de Troya, una estrategia de camuflaje para preparar mi contraataque. Durante los días siguientes, me convertí en la mejor actriz que el mundo haya conocido. Interpreté mi papel de madre derrotada y resignada a la perfección. Comencé a meter en cajas algunas de mis ropas y libros, aquellos que no tenían un valor sentimental profundo. Le preguntaba a Camila sobre los horarios de la residencia, sobre las actividades que organizaban, mostrando un interés que la desarmaba por completo. Ella, en su arrogancia, se deleitaba explicándome los beneficios de mi nuevo hogar, tratándome con una condescendencia que ahora me resultaba casi cómica. Habían bajado la guardia por completo, convencidos de que la batalla estaba ganada. No podían imaginar que solo les estaba dando la soga con la que ellos mismos se ahorcarían. Una tarde, cuando estaban de especialmente buen humor, les presenté mi última petición, con un tono melancólico. Les dije que me gustaría organizar un almuerzo de despedida en la casa el sábado antes de mi partida, solo para decir adiós a la casa como es debido, y para ver a algunos vecinos y amigos por última vez, argumenté. La idea le fascinó a Camila. Vio inmediatamente la oportunidad de exhibir públicamente su magnanimidad, de mostrarle a todo el mundo lo buena y comprensiva que era con su suegra. «Claro que sí, Teresa. Es una idea maravillosa», exclamó. «De hecho, deberíamos invitar a más gente, a mis padres, a algunos amigos nuestros. Que sea una gran celebración de tu nueva etapa». Había mordido el anzuelo. Con el escenario ya montado por mis propios verdugos, dediqué los últimos días a los preparativos silenciosos. Mientras Camila planeaba el menú y la lista de invitados, yo hacía mis propias gestiones. Una noche saqué del baúl el sobre amarillento de Ricardo y guardé los documentos en el doble fondo de mi bolso. Tuve una última llamada con el señor Morales para confirmar los detalles. «Estaré allí a las 2 en punto, Teresa. Usted solo disfrute de la fiesta hasta entonces. Y recuerde, la calma es su mejor arma». Todo estaba en su sitio. Una profunda sensación de paz, la calma que precede a la tormenta, se instaló en mi espíritu. El sábado llegaría, y con él, la justicia. Yo no había provocado la tempestad, pero estaba lista para dirigir el rayo. La última semana antes de la fiesta transcurrió en una atmósfera surrealista. Camila estaba en su elemento, moviéndose por la casa como una reina planificando un banquete, ladrando órdenes por teléfono a la empresa de catering y eligiendo arreglos florales que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Me trataba con una piedad condescendiente.
como si fuera una pieza de museo a punto de ser embalada. Una mañana, mientras revisaba sus catálogos, me comentó con aire de suficiencia: «Tengo que pasar por el banco a hablar con el director. Es solo una formalidad para el crédito de la reforma, pero quiero tenerlo todo atado para empezar la obra en cuanto te instales en la residencia». La sonrisa con la que lo dijo revelaba lo mucho que disfrutaba de su victoria. Fingiendo mi mejor expresión de abuela servicial, le respondí con una inocencia estudiada: «Ah, ¿vais al Banco Central? ¡Qué casualidad! Allí trabaja el hijo de mi buena amiga Elvira. Javier se llama. Un muchacho encantador. Si quieres, le pego un telefonazo para que os reciba él mismo. Siempre ayuda a tener un conocido en esos sitios, ¿verdad?». Camila, en su infinita arrogancia, aceptó la oferta, viéndola como un último y patético intento por mi parte de sentirme útil. Asintió con desdén y me dijo que lo hiciera. Por supuesto, no llamé al hijo de Elvira. Marqué el número del despacho del señor Morales y le di un mensaje muy breve y preciso para que él se lo transmitiera a su propio contacto en el departamento legal del banco. Esa tarde Camila regresó a casa echando humo por las orejas. Entró dando un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. Su reunión en el banco había sido un completo desastre. Me contó, furiosa, que el director, tras recibir una notificación de última hora de la central, había revisado su expediente y le había informado de que existía un gravamen sobre la propiedad, una palabra extraña, usufructo vitalicio, que impedía la aprobación de cualquier préstamo o hipoteca sin la firma expresa de la usufructuaria. Camila despotricaba contra la burocracia, contra la incompetencia del banco, convencida de que era un simple error administrativo. Ni por un segundo se le pasó por la cabeza que la anciana insignificante que la observaba desde su mecedora era la causa de su problema. Observé su ataque de ira con una calma deliciosa. Verla perder por primera vez esa compostura de mujer perfecta fue mi primera pequeña victoria, y supo a gloria. Se encaró con Diego en cuanto él llegó del trabajo, culpándolo por no tener los papeles de la casa en regla, por haber heredado una propiedad con problemas legales ocultos. Su plan perfecto, tan meticulosamente diseñado, había chocado contra un muro invisible e inexplicable. La vi caminar de un lado a otro del salón, frustrada e impotente. Era la primera grieta en su fachada de control absoluto, y esa pequeña fisura me llenó de una energía que hacía mucho tiempo que no sentía. Mi plan silencioso estaba empezando a dar sus frutos. Mientras la tensión entre ellos crecía, yo decidí abrir un segundo frente, uno mucho más sutil y emocional. Mis nietos andaban tristes y confundidos con la noticia de mi partida. Una tarde los senté a mi lado en el porche, no para hablarles de mi futuro, sino para sumergirles en nuestro pasado. Comencé a contarles historias de la casa, de cómo su abuelo Ricardo había plantado el viejo roble del jardín cuando nació su padre. Les conté travesuras de la infancia de Diego, en esas mismas habitaciones, anécdotas que les hacían reír y que, al mismo tiempo, tejían un hilo invisible que los conectaba a las raíces de ese hogar. No estaba simplemente recordando, estaba armando a mis pequeños soldados con el escudo de la memoria familiar. En medio de una de esas tardes de cuentos, saqué el viejo baúl de madera de cedro al salón. Los ojos de los niños se abrieron con curiosidad. Lo acaricié y les dije con un tono solemne y misterioso: «Este es el baúl de los tesoros del abuelo Ricardo». Justo antes de irse al cielo, me dijo que aquí dentro estaba guardada la verdadera alma de esta casa. No les enseñé ningún documento, por supuesto. Solo les dejé que pasaran sus manitas por la madera gastada, que olieran su aroma a tiempo y a secretos. Les permití sentir el peso y la importancia de ese objeto. Estaba convirtiendo a mis nietos, sin que ellos lo supieran, en los guardianes de mi legado, en testigos inocentes de la verdad que estaba a punto de ser revelada. El fruto de mi siembra no tardó en brotar. Un par de noches después, durante la cena, Diego y Camila estaban discutiendo en voz baja sobre el problema del banco. Se les oía crispados, frustrados. Leo, mi nieto de 7 años, que hasta entonces jugaba con su comida, levantó la cabeza y dijo con la lógica aplastante de la infancia:
Pero es que la casa no es vuestra. Silencio total en la mesa. Y añadió, la casa es del abuelo Ricardo. La abuela nos enseñó el baúl del tesoro, y ahí está el alma de la casa. El tenedor de Camila se quedó suspendido en el aire. Diego se quedó paralizado, y por primera vez en semanas vi un atisbo de duda, de un recuerdo lejano, en su mirada. El efecto de las palabras de mi nieto fue eléctrico. Camila, recuperándose del shock, me lanzó una mirada asesina y siseó. ¿Qué clase de tonterías les estás metiendo en la cabeza a los niños, Teresa? Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Diego. Por primera vez desde que todo esto empezó, me miró de una forma diferente. Ya no era una mirada de juicio o de fastidio. Era una mirada interrogante. El niño que creía muerto parecía estar preguntándose si había algo que no sabía, si la historia que le habían contado no era la historia completa. Era una victoria silenciosa, pero inmensa. Mi respuesta a la acusación de Camila fue de una serenidad absoluta. Dejé los cubiertos a un lado y mirándola con calma, le dije, no les meto tonterías en la cabeza, Camila. Simplemente les cuento historias de su abuelo y de su padre. Creo que es importante que los niños conozcan sus raíces. ¿No te parece? Mi tono, desprovisto de cualquier agresividad, la descolocó por completo. Me estaba posicionando no como la anciana senil que ella quería pintar, sino como la matriarca, la guardiana de la memoria familiar. Un rol que ella, con todo su dinero y sus planes de reforma, nunca podría usurpar. Estaba reclamando un poder que no dependía de títulos de propiedad. Estos 2 episodios, el fiasco del banco y la revelación inocente de mi nieto, cambiaron por completo la dinámica en la casa durante los días previos a la fiesta. La cuenta atrás continuaba, pero el ambiente se había enrarecido. Camila estaba visiblemente nerviosa. Su control se desmoronaba. Diego andaba pensativo, más callado que de costumbre, sumido en una inquietud que no sabía cómo expresar. Ambos sentían que algo se les escapaba de las manos, que el terreno que pisaban no era tan firme como creían. La certeza de su victoria se había transformado en una ansiedad palpable. Yo, por mi parte, aproveché esa nueva tensión para fortalecer mi posición. Me mantenía serena, amable, una isla de calma en medio de su creciente ansiedad. Mi plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había imaginado. Las mini revelaciones habían logrado desestabilizar a mis adversarios, sembrar la duda en el corazón de mi hijo y preparar el terreno para el golpe de gracia. Y todo ello sin tener que mostrar mi carta ganadora. El interés del espectador, de quien me escucha ahora, se renovaba. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder, que la abuela sumisa tenía un plan y que el telón de la función final estaba a punto de levantarse. Si quieres saber cómo termina esta historia y qué pasó en esa fiesta, suscríbete y acompáñame hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. El día de la fiesta, la casa se llenó de un murmullo de voces que no reconocía. Amigos de Camila, con sus ropas caras y sus risas forzadas, se mezclaban con algunos de mis vecinos de toda la vida, que me miraban con una compasión que me resultaba insoportable. El ambiente era de una alegría falsa, una celebración macabra de mi propio destierro. Camila ejercía de anfitriona perfecta, moviéndose entre los invitados con una bandeja de canapés y una sonrisa radiante, mientras Diego la seguía como una sombra, con la incomodidad grabada en cada uno de sus gestos. Yo, por mi parte, representaba mi papel, aceptaba los abrazos, las palabras de consuelo sobre mi nueva vida, y sonreía con una serenidad que los desconcertaba a todos. La calma antes de la tormenta final. En el punto álgido de la reunión, Camila hizo sonar una copa con un cuchillo para pedir silencio. Se colocó en el centro del salón, con Diego a su lado, y comenzó su discurso. Fue una obra maestra de la hipocresía. Habló con la voz embargada de una falsa emoción sobre las decisiones difíciles pero necesarias que a veces hay que tomar por amor. Mencionó la importancia de garantizar los mejores cuidados para nuestros mayores y lo ilusionados que estaban por comenzar un nuevo capítulo familiar en esa casa. Se pintó a sí misma como una nuera abnegada y sacrificada,
una santa moderna que solo buscaba el bienestar de su suegra. Los aplausos que siguieron a sus palabras resonaron en mis oídos como un insulto. Tras recibir su ovación, se giró hacia mí con su sonrisa más brillante y condescendiente. «Y ahora», anunció a la concurrencia, «nos encantaría escuchar unas palabras de Teresa para que se despida como es debido de su querido hogar». Todas las miradas se clavaron en mí. Era el momento. El corazón me latía con una fuerza tranquila y poderosa. Me levanté despacio, alisándome el vestido, y caminé sin prisa hacia el centro del salón. El silencio se hizo denso, expectante. Todos esperaban las palabras entrecortadas de una anciana resignada. No podían estar más equivocados. Estaban a punto de asistir al desenlace de una obra cuyo guión desconocían por completo. «Muchas gracias a todos por venir», comencé. Mi voz salió clara y firme, sin el temblor que todos anticipaban, sorprendiéndolos. «Camila se refiere a este lugar como mi querido hogar, y no le falta razón. Lo es. Ha sido mi hogar durante más de 40 años. Un hogar que mi difunto esposo, Ricardo, y yo construimos no solo con ladrillos, sino con el sudor de nuestro trabajo y con cada sueño que ahorramos». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, estableciendo mi autoridad sobre la narrativa de esa casa. «Cada rincón de estas paredes guarda un eco de nuestra historia, una historia que parece que algunos han olvidado». Miré de reojo a mi hijo, que se removió incómodo. Justo en ese instante, como si estuviera orquestado por un director de escena celestial, sonó el timbre. Camila, contrariada por la interrupción, hizo un gesto para que alguien abriera. Por la puerta apareció el señor Morales, impecable en su traje oscuro, con un maletín de cuero en la mano. Una sonrisa serena se dibujó en mi rostro. «Ah, qué bien. Ha llegado mi invitado de honor», dije en voz alta para que todos me oyeran. «Pase, por favor, señor Morales. No se quede en la puerta. Justo estábamos por empezar la parte más interesante de la celebración». La confusión en los rostros de Diego y Camila era palpable. La presencia de aquel hombre serio y desconocido había introducido un elemento inesperado en su fiesta perfectamente controlada. Con el señor Morales a mi lado, un pilar de silenciosa autoridad, retomé la palabra. «Como les decía, mi hijo y mi nuera han sido muy generosos al preocuparse tanto por mi futuro. Tan generosos», enfaticé, «que hace muchos años, en un acto de amor y confianza infinitos por mi parte, decidí poner esta casa a nombre de mi hijo». Me giré para mirar a Diego directamente a los ojos. Su rostro empezaba a perder el color. «Sin embargo», continué, y mi voz se cargó de un peso nuevo, «parece que ha habido un pequeño malentendido, un detalle que se ha pasado por alto con respecto a los términos de aquel acuerdo de amor y confianza». El señor Morales, con un movimiento pausado y deliberado, abrió su maletín y extrajo un documento con aspecto oficial. Me lo entregó con una leve inclinación de cabeza. Sostuve el papel entre mis manos. Mi esposo Ricardo, que en paz descanse, era un hombre muy previsor. Sabía que la gratitud a veces tiene una memoria frágil, así que siempre prefería dejar las cosas importantes por escrito, para evitar confusiones. Me volví entonces hacia Camila, que me miraba con una mezcla de pánico y furia. «Tuviste un problema en el banco hace unos días, ¿verdad, querida? Algo sobre un gravamen en la propiedad. Permíteme que te aclare de una vez por todas de qué se trata». El silencio en el salón era tan absoluto que se podía oír la respiración contenida de los invitados. Alcé el documento y, con una voz que resonó con la fuerza de décadas de amor y sacrificio, leí la cláusula principal. «Mediante el presente documento se establece un derecho de usufructo vitalicio a favor de mi esposa, Teresa Aguilar, sobre la totalidad del inmueble. Dicho derecho le otorga el uso y disfrute de la propiedad hasta el último día de su vida, siendo este un derecho inalienable e irrevocable». Hice una pausa dramática y clavé mi mirada en ellos. Lo que significa, en palabras que todos puedan entender, es que nadie, y repito, nadie, puede obligarme a abandonar mi hogar. El impacto de mis palabras fue como una detonación. Camila se quedó blanca como el papel, con la boca abierta, en una
mueca de incredulidad. Los murmullos estallaron por toda la sala. Sus amigos la miraban ahora con una mezcla de sorpresa y desdén. Mis vecinos, por fin, comprendían la verdadera naturaleza de la situación. Camila intentó balbucear que debía ser un error, un documento antiguo sin validez. Fue entonces cuando el señor Morales intervino por primera vez. Con una voz tranquila pero implacable, sentenció: «Puedo asegurarles a todos que el documento es perfectamente legal. Está debidamente registrado en el registro de la propiedad y cualquier intento de desalojar a la señora Aguilar por la fuerza o mediante coacción constituiría un delito grave». Todas las miradas, como un solo reflector, se giraron entonces hacia Diego. Estaba lívido, descompuesto, mirando alternativamente el documento, a su esposa y a mí. El peso de su traición, expuesta sin piedad ante todos sus conocidos, pareció aplastarlo físicamente. Se encogió sobre sí mismo, incapaz de articular palabra. Yo lo miré, no con el rencor de la victoria, sino con la profunda tristeza de una madre que ve a su hijo humillado por sus propias y nefastas decisiones. La justicia había sido servida, la fiesta había terminado, y la verdad, amarga y contundente, era el único plato que quedaría sobre la mesa. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Los amigos de Camila, antes tan efusivos, se escabulleron con excusas torpes, evitando su mirada como si su humillación fuera contagiosa. Beatriz, su madre, la gran beneficiaria del plan fallido, demostró su pragmatismo. Sin decir una palabra, recogió su bolso y su abrigo y desapareció discretamente. En menos de 20 minutos, la casa se vació. Camila se quedó de pie en medio del salón, rodeada de bandejas de comida a medio consumir y flores marchitándose prematuramente. Su derrota era absoluta, pública y solitaria. El escenario de su triunfo se había convertido en el monumento de su vergüenza y no había nadie a su lado para consolarla. La pérdida más devastadora para Camila no fue la casa, sino su estatus, la historia de la fiesta, con todos sus jugosos detalles de crueldad y justicia poética, se extendió por el vecindario y su círculo social como la pólvora. De la noche a la mañana, pasó de ser la mujer sofisticada y admirable a ser la nuera malvada de un cuento de terror. Perdió la admiración que tanto se había esforzado en cultivar. Las invitaciones a eventos sociales cesaron, y las amigas que antes la adulaban, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarla. Su capital más preciado, su imagen pública, había quedado reducido a cenizas. Para una mujer que vivía de las apariencias, esta fue una condena peor que cualquier castigo legal. Para Diego, las consecuencias fueron de otro calibre, más íntimas pero igual de profundas. La vergüenza lo consumió hasta dejarlo hueco. La imagen de mi rostro sereno revelando su traición frente a todos sus conocidos se repetía en su mente sin cesar. Por primera vez en su vida se vio obligado a confrontar la magnitud de su propia debilidad, su cobardía moral. Perdió el respeto de sus vecinos, de su familia política, y lo que es más importante, se dio cuenta de que había perdido el respeto por sí mismo. La relación con Camila, antes unida por la ambición, ahora estaba cimentada en el resentimiento y el fracaso compartido. El silencio entre ellos se volvió más pesado que cualquier discusión. Mientras ellos se hundían en las arenas movedizas de sus actos, yo renacía. La mujer, frágil y temerosa que se doblegaba para evitar conflictos, había desaparecido para siempre. En su lugar, emergió la verdadera matriarca de la familia Aguilar, una mujer serena, dueña de su casa y de su destino. No hubo en mí ni un atisbo de regocijo o venganza. Mi victoria no necesitaba de alardes. Al día siguiente de la fiesta, llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de todas las puertas. Fue un acto simple, práctico, pero cargado de un simbolismo innegable. Estaba reclamando mi autoridad, no solo sobre la propiedad, sino sobre mi vida. Era yo quien decidía, a partir de ahora, quién entraba y quién salía. Un par de días después, Diego vino a verme. Estaba solo. Tenía el aspecto de un hombre que no había dormido en días. Se sentó frente a mí, en la cocina, y por primera vez desde que era un niño, lo vi llorar. Lloró con sollozos que le sacudían el cuerpo, un llanto de arrepentimiento puro
y sin excusas. Me pidió perdón. Admitió su cobardía, su egoísmo, el miedo terrible que les tenía a su esposa. No intentó justificarse, solo me suplicó, con la voz rota, una oportunidad para enmendar el daño irreparable que había causado. Fue el primer paso, el único posible, para empezar a reconstruir el puente que él mismo había dinamitado entre nosotros. Lo miré, y a través del hombre destrozado, vi al niño al que había amado más que a mi propia vida. El amor de una madre es una fuerza extraña, capaz de resistir las peores traiciones. Le dije que el perdón no era un interruptor que se pudiera accionar, sino un camino largo y difícil que tendría que recorrer con hechos, no con palabras. Le permití quedarse, a él, a Camila y a mis nietos, pero dejé las condiciones muy claras, con una voz que no admitía réplica. No viviréis conmigo, viviréis en mi casa, bajo mi techo y bajo mis reglas. La dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era yo la invitada en su vida, eran ellos los inquilinos de la mía. La vida en el hogar se transformó por completo. Camila se convirtió en una presencia silenciosa y sometida. Despojada de toda autoridad, se movía por la casa con una cautela que nunca le había conocido. La mujer que planeaba tirar tabiques ahora me pedía permiso para usar la lavadora. Diego, por su parte, se esforzaba cada día por demostrar su arrepentimiento. Arreglaba las cosas rotas de la casa, pasaba tiempo conmigo en el jardín, me escuchaba. El respeto que yo antes mendigaba, ahora se había convertido en una condición indispensable para su permanencia. No era una convivencia feliz, pero era una convivencia justa, basada en límites claros y en la lección aprendida a un costo muy alto. El resultado final no fue el de una familia de anuncio, feliz y reconciliada. Fue algo mucho más real y complejo. Un nuevo orden familiar forjado en el fuego de la traición y cimentado sobre el respeto recuperado. No solo había salvado mi hogar, me había salvado a mí misma. Había encontrado la voz que creía perdida y la fuerza que no sabía que poseía. Mi espíritu ya no era el de la paciencia sumisa, sino el de una dignidad serena e inquebrantable. Sigo bordando en mi mecedora junto a la ventana, pero ahora siento que mis diseños son diferentes. Los colores son más vivos, las puntadas más firmes. Son el reflejo de un alma que, en el invierno de su vida, aprendió a florecer de nuevo. Esta historia me ha enseñado la diferencia fundamental entre una casa y un hogar. Una casa son solo paredes, un techo, una estructura física. Un hogar, en cambio, se construye con los ladrillos del amor, con el cemento del sacrificio y con las vigas de los recuerdos compartidos. Mi hijo y mi nuera poseían la escritura de la casa, un simple papel que les daba un derecho legal. Pero yo poseía el alma de este lugar. Cada rincón, cada grieta, cada rayo de sol que entra por la ventana está impregnado de mi historia. Y lo que aprendí, y lo que quiero que ustedes aprendan, es que ningún título de propiedad puede pesar más que el derecho moral que te otorga una vida entera de dedicación. El verdadero dueño de un hogar es quien ha regado sus cimientos con su propio ser. La gratitud, dicen, es la memoria del corazón. Y cuando ese corazón olvida, toda la estructura de una familia comienza a desmoronarse. La mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la de un espíritu agradecido. Mi hijo olvidó las noches que pasé en vela a su lado, los trabajos que me destrozaron la espalda para pagar sus estudios, los sueños que yo misma abandoné para que él pudiera alcanzar los suyos. Vio mis sacrificios no como regalos de amor, sino como una simple obligación de madre. Y aprendió, de la manera más amarga posible, que la deuda de la gratitud, cuando no se paga a tiempo con amor y respeto, genera unos intereses de vergüenza y arrepentimiento que te perseguirán el resto de tu vida. Nuestra sociedad, a menudo, trata a los ancianos como si fuéramos invisibles, como si nuestro pasado hubiera caducado y nuestro presente fuera un estorbo para los que vienen detrás. Pero cada una de mis arrugas es el mapa de una vida vivida, y cada cana es una medalla ganada en la batalla de la supervivencia. Esta lucha no fue solo por una casa, fue mi guerra personal por el derecho a envejecer con dignidad. Fue mi declaración de que me niego a ser un personaje secundario en el último acto de mi propia obra.
El respeto a nuestros mayores no es un acto de caridad, es el reconocimiento fundamental de que su legado es el suelo fértil sobre el que todos los demás hemos podido crecer. Y a ti, que quizás me escuchas sintiéndote pequeño, ignorado o menospreciado por los tuyos, quiero decirte algo. No confundas tu bondad con debilidad, ni tu silencio con sumisión. Dentro de ti, aunque no lo creas, reside una fortaleza inquebrantable, una resiliencia que se ha ido forjando en la calma de tus batallas diarias. A veces, el rugido más poderoso no es un grito, sino una voz serena y firme que dice: «Basta ya». Nunca tengas miedo de reclamar tu espacio, de exigir el respeto que por derecho te pertenece. Tu valor no lo define el trato que recibes de los demás, sino la decisión que tomas, un día, de levantarte y defender tu propia dignidad. Al final de este largo camino, he comprendido que no puedes obligar a nadie a quererte, ni puedes forzar a nadie a ser agradecido. Pero lo que sí puedes, y debes, hacer, es enseñarles a respetarte. Mi hogar es ahora un lugar de paz, pero es una paz que nace de la fortaleza, no de la resignación. Y la lección más importante que puedo compartir, el bordado final de esta historia, es esta. El amor de una madre puede ser incondicional, pero su respeto no lo es. El respeto hay que ganárselo, cuidarlo y merecerlo cada día, porque sin él, hasta el lazo familiar más fuerte se convierte en polvo y se lo lleva el viento. Me encantaría saber qué lección te ha dejado esta historia. Si te ha tocado el corazón, compártela y déjame tu reflexión en los comentarios.